Estoy muy contento de poder tener esta oportunidad, ¿no?, de hablar de Antonio Gaudí y Cornet, un arquitecto que nació en 1852 y murió en 1926. Bueno, soy José Manuel Almuzara, soy arquitecto desde hace 47 años. Estudié en Barcelona, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y ahí empezó mi historia, ¿no? Porque en quinto de carrera tuve un profesor, el doctor Bassegoda, que era un gran experto en Gaudí, y él nos ofreció la oportunidad de, para la asignatura, hacer un trabajo, y yo escogí el de levantar planos de casas de campo, masías, que decimos aquí, y esta persona que llevaba este trabajo adelante era un arquitecto muy mayor, Lluís Bonet Garí. Sin yo saberlo, pues le acompañaba, a veces me cogía el brazo porque tenía 85 años, y un hombre entrañable, ¿no? Es un pequeño de estatura, pero grande de corazón, y resulta que era discípulo de Gaudí, yo sin saberlo, ¿no? Entonces, con mis 23, 24 años, ahí empezó mi historia con Gaudí, ¿no? Entonces, me invitó a ir a la Sagrada Familia, yo vivía muy cerca con mi madre y hermana, y después me invitó a conocer, ¿no?, pues lo que era la arquitectura de la Sagrada Familia en aquel momento, ¿no?, que no estaba tan desarrollada, lógicamente, ¿no? Y conocí a Isidre Puigboada, un gran arquitecto también, discípulo de Gaudí, un hombre también maravilloso, ¿no?, no solamente como arquitecto, sino como persona, como cristiano, como sencillos, humildes, ¿no? Yo creo que es una característica que también Gaudí, para mí, su gran virtud es la humildad, ¿no? Si resumiera a Gaudí con una palabra, diría humildad. Bueno, después conocí a otro arquitecto llamado Cardoner, que me enseñó la simbología. Después un escultor japonés que trabaja allí desde 1978, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco les voy a contar ahora un poco la historia de Antonio Gaudí. Bueno, yo siempre he trabajado como arquitecto liberal, es decir, según los encargos que me iban dando, pues así hacía yo mi trabajo, ¿no? O sea, lo de Gaudí siempre ha sido como un hobby, ¿no? Como algo que me iba llenando mi corazón, y también esa oportunidad de, a través de la arquitectura de Gaudí, pues dar a conocer algo más allá de la piedra, ¿no? O sea, con trascendencia. Antonio Gaudí nace en 1852 en el sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, y su vida se desarrolla entre Reus y Ridons, que son dos poblaciones muy, muy cercanas, en las cuales pues, Gaudí recibe la educación académica y la educación pues también de la naturaleza, porque él estaba enfermo. Imagínense, en 1852 nace en una familia católica, sus padres y su madre, pues devotos de la Virgen de la Misericordia, que es patrona de Reus, y Gaudí, pues a los 5 o 6 años está enfermo, y su madre, pues no puede ir al colegio, y su madre le lleva en un burro a una casa de campo, ¿no?, en Riudons. Yo creo que, independientemente que algunos, ¿no?, están en la disputa, dijéramos, ¿no?, de que si es de Reus o de Riudons, yo creo que lo importante es que Gaudí es. Entonces, entre las dos poblaciones, pues yo creo que educan a Gaudí en ese amor a la Virgen, porque fue a los Escolapios, en ese amor a la naturaleza, porque su madre, cuando le deja allí en la casa de campo, pues él no tiene como los medios de ahora, ¿verdad?, que a veces nos distraemos con el móvil, el WhatsApp, el Google, Internet, la Play. Entonces Gaudí no tenía eso, no podía moverse mucho porque tenía dolores muy físicos. Y entonces, ¿qué hizo Gaudí? Pues darse cuenta que alrededor suyo había algo maravilloso, que es la naturaleza. Entonces descubrió pues, el piar de los pájaros, el cimbreo de los insectos, los árboles, ¿no?, el azul del Mediterráneo y el azul del cielo en esa zona maravillosa, ¿no? Descubrió la luz que allí incide a 45 grados, y eso le fue muy bien para su arquitectura después, ¿no? La Sierra de Prades que tenía allí. Bueno, y eso siempre decía Gaudí, ¿no?, que esa fue su maestra, la naturaleza. Bien, entonces estudió en los Escolapios y el bachillerato lo acabó en Barcelona. Él se fue a Barcelona en 1868, tenía 16 años, y no se fue solo, sino que iba con su hermano francés, Francisco, que estudiaba medicina, era un año mayor que él. En esa ciudad de Barcelona pues había pues, de todo, ¿no? Pues era una ciudad en pleno desarrollo urbanístico,
era una ciudad amurallada y Ildefonso Cerdá hizo que las murallas se tiraran. Total, que Gaudí aparece allí en una situación compleja, ¿no? Urbanísticamente, socialmente, anarquismo, la gente dejaba el campo, iba a la ciudad, falta de higiene, falta de vivienda, carestía, explotación del obrero, etcétera, ¿no? Bueno, Gaudí estudia arquitectura y acaba en 1878, con 26 años. Cuando le dan el título, le dice el director de la Escuela de Arquitectura, Elías Ruyán, pues dice, no sé si doy el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Yo creo que es un genio y un santo, y luego explicaré por qué. Entonces, el primer trabajo de Gaudí fue hacer una vitrina para poner guantes, y fue a París, 1878. Gaudí, 26 años. Esa vitrina fue a París y ganó el segundo premio internacional de diseño en esa exposición universal. Allí no fue Gaudí, pero sí que fue Will, ¿no? Eusebio Will descubre esa maravilla, esa vitrina, y ahí cambia la vida profesional de Gaudí, porque cuando vuelve a Barcelona, Will contacta con Gaudí y le encarga trabajos, ¿no? Entonces Gaudí, yo siempre digo, ¿no? Gracias a hacer las cosas bien, no solamente los edificios, sino, en este caso, una simple vitrina. Pero es más, siempre cuento que en todo ese transcurrir de su vida, casi 74 años, Gaudí, el último trabajo que estaba haciendo el 7 de junio de 1926, a punto de cumplir 74 años, Gaudí por la tarde se iba al Oratorio de San Felipe Neri, un lugar muy cerca de la Catedral de Barcelona. Se iba andando desde la Sagrada Familia, entonces ya vivía allí en la Sagrada Familia, y a las 5, 5:30 se iba a las vísperas de ese oratorio. Ahí también a veces conversaba con sus grandes amigos, Agustín Mas y otros, porque era un hombre, Gaudí, que le entusiasmaba todo, la liturgia, las escrituras, la escritura, etc. Y ese día estaba trabajando con Vicente Villarrubias y estaban haciendo una lámpara de las que hay tan hermosas en la cripta de la Sagrada Familia. Y Gaudí le dice a Vicente, mañana venid temprano, que haremos cosas muy bonitas. Esto, que parece una frase muy poco insignificante, para mí tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque Gaudí tiene 7 edificios Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Y un hombre que después de tanto éxito profesional, de hacer obras que vienen millones de personas de todo el mundo a verlas, sobre todo la Sagrada Familia, pues que dijera, mañana ven temprano para hacer una simple lámpara. Realmente es conmovedor la importancia para Gaudí del hombre enamorado de su trabajo y también de sus colaboradores, ¿no? Con los cuales se apoyaba mucho, ¿no? Bien, entonces Antonio Gaudí, pues lógicamente va haciendo su carrera profesional, en el sentido de que, bueno, los primeros edificios eran una oda, dijéramos, a lo que estaba de moda, lo oriental, lo mudéjar. Entonces hace la Casa Vicens en Barcelona, el Capricho de Comillas en Cantabria, y se dedica a, bueno, a profundizar en sus temas arquitectónicos. Pero ocurre un hecho muy importante, yo creo, en la vida de Gaudí, y es que el arquitecto que empezó la Sagrada Familia, que fue el 19 de marzo de 1882, dimite y se va. ¿Y por qué aparece Gaudí? Porque en la Junta Constructora, un arquitecto llamado Joan Martorell, para el cual Gaudí había trabajado, porque siempre tuvo que trabajar para pagarse los estudios, pues Gaudí es escogido, seleccionado. Él dice que sí, con 31 años, y está hasta que se murió. Y los últimos 12 años de forma exclusiva. Y por eso se dice que el Templo de la Sagrada Familia es su obra magna, ¿no? Porque ahí él pone toda su sabiduría, su conocimiento, no solamente arquitectónico, estructural, sino también de simbología, de amor a Dios, etc., ¿no? Y los últimos 12 años, como decía, de forma exclusiva, deja la pedrera, la Casa Milà, la termina Jujol, y realmente en toda su vida y su obra pues hay un crecimiento, ¿no? Le decía a Gaudí que la vida pues es como unos peldaños que tienes que ir subiendo, ¿no? Entonces, lógicamente, al principio pues se dice que era un dandy, se le había subido la fama, ¿no? Porque el señor Will le encargó proyectos importantes, le dio a conocer a través de la burguesía catalana empresarios, etcétera, y también con la aristocracia, en el cual Gaudí puede ser que en los primeros momentos se sintiera como un hombre importante, pues eso, ¿no? Se dejó llevar por la fama, dijéramos. Pero bueno, yo creo que la entrada en la Sagrada Familia
y sobre todo el proceso que siguió después Gaudí fue creciendo, ¿no? En sabiduría, en virtudes, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que contar de Gaudí, ¿no? Yo espero no cansarles mucho, pero sobre todo tener esa semilla, ¿no? De si no conocen a Gaudí, quizás lo conocen mucho como arquitecto, pero creo que también es muy importante conocerle como hombre y como cristiano. Yo soy además el presidente de la asociación que promueve su beatificación, una asociación civil, o sea, lo formamos 5 laicos, gracias a un sacerdote que leyó un libro, ¿no?, sobre una biografía de Gaudí. Era el año 1992, San Juan Pablo II hablaba de que los laicos también tendríamos que ser santos, ¿no? No solamente religiosos, obispos, sacerdotes, etcétera, sino pues también las personas que tenemos la vida cotidiana a través del trabajo profesional, de la familia, etcétera. Entonces, fundamos esta asociación el 10 de junio de 1992, 10 de junio porque es la fecha en la que muere Gaudí, un 10 de junio de 1926, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya que el arzobispado de Barcelona entonces y la Junta Constructora de esa familia rechazaron el tema de ser ellos los iniciadores y los que hicieran este trabajo de demostrar, ¿no?, a Gaudí como posible santo, entonces lo hicimos nosotros, empezamos con la autorización eclesiástica a promocionar a Gaudí, a darlo a conocer a través de la devoción privada, unas estampas, libros, conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente esto era en 1992. En 1998, entonces el cardenal Ricard María Calas escribe una carta que se publicaba los domingos en la prensa, ¿no? Y ahí cambió, después de estar 6 años, dijéramos, en la soledad, en el trabajo de 5 individuos que poco podíamos hacer. A partir de ese momento, como el arzobispo entonces de Barcelona escribe esta carta hacia la beatificación de Antonio Gaudí, pues realmente cambia todo, ¿no? Se crea un tribunal en 2003, este Tribunal Eclesiástico de Barcelona decide que sí, que hay indicios de santidad, se manda al Vaticano y está en el dicasterio de la Congregación de los Santos desde 2003. Ahora esperamos que pronto sea Gaudí declarado venerable, se está trabajando ya con la positio ya acabada, y independientemente de que sea santo, beato, venerable, yo creo que la maravilla, al menos para mí, es que en estos 31 años he tenido la suerte de conocer muchas personas con sus circunstancias, con sus testimonios, con su vida, ¿no?, de sufrimiento, de alegrías, de tristezas. Y gracias a Gaudí, pues bueno, ha servido o me ha ayudado a conocer gentes y que realmente merece la pena, ¿no?, pues darlo a conocer, ¿verdad? Entonces, a la muerte de Gaudí, hay un sacerdote que estuvo 20 años con Gaudí, Mosén Gil Parés, que murió en la guerra, asesinado en la Guerra Civil Española, y habla es muy bonito, ahí está publicado, y simplemente demuestra, ¿no?, un hombre que ha estado 20 años con Gaudí como sacerdote en la Sagrada Familia, que los últimos meses Gaudí vivió en esta casa al lado de la Sagrada Familia, que ahora van a hacer un museo. Pues Gaudí cristiano, habla de Gaudí hombre de fe, de su austeridad, mortificación, a Dios por la liturgia, esperanza en Dios, la caridad, el amor al Papa, cómo Gaudí se distribuía el día y hacía pues misa por la mañana, oración ante el sagrario de rodillas ahí en la cripta. Después la importancia del trabajo, ¿no?, el trabajo bien hecho, que todos somos importantes, decía Gaudí. El trabajo es fruto de la colaboración y tiene que basarse en el amor, decía Gaudí. Lo importante es que el arquitecto, yo pienso que el ingeniero, el médico, la ama de casa, la monja, ahí donde esté cada uno, lo importante es descubrir para qué sirve cada uno, porque no hay nadie inútil. Qué bonito, ¿no? Entonces Gaudí era capaz de decir, Pedro, haz esto, Andrés. ¿Por qué? Porque conocía a estas personas y sabía que si le encargaba aquel trabajo, ellos estarían más contentos y además el trabajo sería mejor, porque conocía las circunstancias de cada uno. Entonces, para Gaudí también la devoción a la familia, la Eucaristía, él supo dominarse, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, que es un hombre en el cual podemos identificarnos, como hay tantos santos y santas, ¿verdad? Y
a través de la arquitectura de Gaudí, pues también de la civil, pues podemos descubrir un hombre que amaba su trabajo, las personas que tenía alrededor, que se exigía mucho y exigía a los demás, y que su familia fueron su padre y su sobrina. Con 27 años, Gaudí había perdido a su madre y sus 4 hermanos, ¿no? Entonces, él se hace cargo de su padre, que vivió hasta los 92 años y con el cual vivió en la casa museo que está en el Parque Güell. Allí Gaudí compró esta casa y vivió junto a su padre y su sobrina, que era la hija de Rosa, la hermana mayor, que el marido les abandonó, y Rosita se quedó sola. Entonces él trató de siempre cuidarla, ¿no? Con esmero. Cuando se iba a trabajar, pues ahí en el Parque Güell unas monjas cuidaban a esta pequeña familia de Gaudí. ¿Por qué no se casó? Porque él lo intentó, ¿no? Se enamoró de una chica de Mataró, luego de otras, pero por distintas razones, al final ninguna pues dijo que sí, ¿eh? Unas dijeron que sí al matrimonio con otra persona, otras dijeron que sí y se hicieron monjas, o sea, el sí a Jesús. Bueno, entonces él, pues dijéramos que su familia fueron después la Sagrada Familia, ¿no? En la cual volcó todo su conocimiento para esa obra magna que hace que miles de personas cada día la visiten. Entonces, como resumen también de su obra civil, nos damos cuenta que, por ejemplo, en todas ellas tiene un cariz religioso. Es decir, la Casa Batlló, por ejemplo, hay una cruz. La Casa Batlló está en el Paseo de Gracia, es un edificio patrimonio de la humanidad, y entonces está rematada por una torre que tiene una cruz, y en esa torre hay un JMJ, Jesús, María, José, ¿no? Que es, yo creo, el amor de Gaudí, es la Sagrada Familia, es la Eucaristía, y especialmente yo creo que la cruz, ¿no? Por eso la cruz la pone en sus edificios, porque sabe que es nuestro signo fundamental. Por eso algunos la quieren sacar de los pueblos, de las revistas incluso, ¿no? Y es curioso porque una revista de ámbito internacional, publicada en Arabia Saudí hace años, pusieron en la fachada, bueno, ellos se pensaban que Gaudí pues debía toda su sabiduría y su conocimiento a los mudéjar, ¿no? A los mozárabes, etcétera, ¿no? Y pusieron la fotografía de la Casa Batlló y no se les ocurrió otra cosa que quitar la cruz, ¿no? La cruz de... Bueno, entonces, a pesar de... Yo creo que lo importante que les llevaría a animarles, ¿no? Dijéramos, a que tengan capacidad de asombro. Es decir, esa misma capacidad que Gaudí tuvo en esa naturaleza que él veía, ¿no? Pues que a veces nos podemos acostumbrar, ¿no? A ver un árbol, una nube, el sol, la lluvia, las montañas, ¿no? El Mediterráneo o el océano o el río, ¿no? O una catarata. Pues yo pienso que abrir el corazón, ¿no? Esto yo pienso que también de un amigo, un gran personaje de la literatura y de la poesía y profesor ya jubilado, me enseñó con esta frase: aprender a mirar para aprender a vivir. Y es verdad, ¿eh? Cuando vamos a estos edificios de Gaudí, aprendamos a mirar, ¿no? Más que hacer muchas fotos, muchos vídeos, pues que los hay, descubrir, ¿no? Abrir el corazón. Me entraba con un grupo de personas mayores hace unos años en la Sagrada Familia, y al entrar, este grupo era gente mayor, me dijo, perdón, un abuelo, un señor ya de unos 80 años, empezó a gritar: José Manuel, José Manuel. Digo, ¿qué pasa? Dice, yo soy ateo. ¿Qué me está pasando? Estaba conmocionado, ¿no? Conmovido, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ante esa belleza, siendo ateo, ¿cómo es posible que eso le afectara a él? Digo, hombre, pues que la belleza es para todos, ¿no? Y el edificio de la Sagrada Familia y todos los que ha hecho Gaudí es para todos, ¿no? Igual que la Iglesia, como decía hace unos días el Papa Francisco en Lisboa, todos caben en la Sagrada Familia, todos caben en la Iglesia, ¿eh? Hay que tener rectitud de intención y, bueno, y dejarse llevar, ¿no? Porque a veces yo creo que esas piedras, pues, hay que descubrirlas, ¿no? Entonces, pensaba ahora, para acabar un poco, ¿no? En esta
discurrir de Antonio Gaudí, que podían ser muchas las anécdotas. Tengo una gran ventaja que al ser presidente de esta asociación, pues me han invitado a ir por el mundo, ¿no? A hablar de Gaudí. He estado en China, en Japón, en Hungría, en Italia, bueno, lógicamente España, Alemania y en Sudamérica en muchos sitios, también en Estados Unidos, en Puerto Rico y Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Y siempre he acabado con algo que me aprendí, ¿no? Hicimos una exposición en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y era muy bonito porque era, cuando tú creas una asociación, cuando tú creas un edificio, un algo, ¿no? Hay unos estatutos, hay unos fines, ¿no? Pero tú, si no tienes cuidado, si no lo mimas, si no lo riegas, si no lo cuidas, puede ser que se desvíe, ¿no? Y aquello que había sido iniciado como la Europa con raíces cristianas, en estos últimos tiempos se está desviando, ¿no? Y quizás poco queda de raíces cristianas. También la Sagrada Familia, el peligro es que se construya sin saber que lo más importante es que es un templo para Dios. O sea, independientemente que la arquitectura, la luz, los colores, maravilloso, ¿no? Pero en el fondo, como dice el acta de la primera piedra, dice ese acta del 19 de marzo de 1882, que este templo expiatorio, que debe servir para dar gloria a Dios y para pedir perdón, despierte de su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la caridad. Para esto debe servir o debería servir a esa familia. Bueno, entonces, con un vicepresidente del Parlamento Europeo hicimos una exposición para, como una llamada de atención, cuidado, volvamos al origen, ¿no? Al origen de la Sagrada Familia, al origen de Europa. Y aprendí una frase de Robert Schuman que siempre me gusta considerar, que dice: somos todos instrumentos de una providencia que se sirve de nosotros para hacer cosas desde el punto de vista humano incomprensibles. Como incomprensible es para mí, ¿no?, este hecho de estar hablando para ustedes, incomprensible es cuando estuve en el Valle Sagrado de los Incas, ¿no?, hablando de Gaudí, a estos indios que estaban construyendo un hospital para los niños de cáncer, ¿no?, por una idea fantástica, se llama Vidahuasi. Para mí también incomprensible es que estuviera hablando de Gaudí en la cárcel Colina 1, Santiago de Chile, en un albergue en Arequipa, en China, rodeado de todo este alcalde, arquitectos, ingenieros, directores de mercado, ¿no?, tratando de meter a Gaudí allí con mucha prudencia, ¿verdad? Porque, claro, según lo que digas, pues cuidado. Entonces, porque es más comprensible hablar de Gaudí en una universidad, en una fundación, en un ateneo, bueno, un colegio, ¿verdad? Pero hablar en estos sitios donde hay gente sufriendo tanto, ¿no?, y con tanto, pues realmente siempre me llevo en mi corazón esta, ¿no?, de que si no hay una providencia detrás, no se entiende, ¿no? Entonces, en la Sagrada Familia, que es quizás donde más tiempo he dedicado, ¿no?, para acompañar a personas a descubrir, ¿no?, a descubrir esas piedras, ¿no? Un poco hacer ver a las personas que Gaudí, como decía Benedicto XVI, no predica con palabras. Gaudí lo que hace es arquitectura. Tú tienes que descubrir a través de esas piedras qué te quiere decir Gaudí. Por ejemplo, ¿no?, Gaudí inicia un proyecto que iba a ser de una sola torre y llegó un momento que Gaudí pasa a ser su proyecto de esa familia pues mucho más enorme, ¿no? 18 torres, nada menos, de las cuales, como hay 3 fachadas, en cada fachada Gaudí pone 4 torres, por tanto son los 12 apóstoles, luego 4 evangelistas, Jesucristo y la Virgen, un total de 18. Y en cada fachada, como decía Benedicto XVI, Gaudí hace un retablo, es decir, no hace falta entrar en la iglesia para ver que Jesús nace por ti y por mí, que sufre en la cruz y muere, porque están en la calle, hacia la calle, ¿eh? Después, poco el interior sería como esa arquitectura que te eleva, ¿no?, hacia lo alto a través de la belleza, ese bosque de piedra, ¿no?, que está todo regulado por la superficie reglada. Son rectas que se mueven en el espacio y que generan belleza, el hiperboloide, el paraboloide, etcétera, ¿no? Bueno, eso Gaudí, siendo un colaborador de la creación,
pone sus dones al servicio y descubre y lo aplica, ¿no? Y por eso esa arquitectura gusta a todo el mundo, porque como decían mis amigos orientales, a ellos les educan a amar la naturaleza, a nosotros a usarla, a utilizarla, ellos a amarla. Entonces descubren que hay un Gaudí que ama la naturaleza, que, bueno, que la aplica a su arquitectura, ¿no? Entonces, fíjense, unos pequeños detalles para comprender el templo expiatorio de la Sagrada Familia, ¿no? Que ahora es basílica. Las fachadas secundarias son las que están hechas. Falta la principal. Entonces, Gaudí, antes de morir, ¿qué hace? Pues construye en vertical, es decir, él acaba la cripta, que está empezada por otro arquitecto, y entonces lo que hace Gaudí es esto que ven aquí, ¿ves? Esto es una fotografía de 1926. Como ven, detrás de esta fachada no hay nada. ¿Por qué Gaudí construye en vertical? Porque como esta construcción se basaba en donativos, pues digo, bueno, si hago algo que a la gente le guste, se enamore, pues sienta la necesidad de seguir construyendo. Si hubiera construido en horizontal, quizás nunca se hubiera acabado esa familia. Y también en tiempos de Gaudí decían algunos, ¿para qué hacer este templo? ¿Para qué? Decía Gaudí, no sé para qué se quejan si no dan dinero para construirla, ¿no? Que se quejen los que dan dinero, ¿verdad? Bueno, el caso es que es un templo que es para el pueblo, o sea, hecho con el pueblo y para el pueblo. Es decir, por más arquitectos de fama mundial que a veces se han puesto en contra, ¿no? De para qué a este templo, pues está hecho por el amor, ¿no? Y por la fe de muchas miles de personas desconocidas, la Montserrat, el Jaume, el Antonio, el Luis, la María, etcétera, ¿no? Es decir, estas personas que a través de una peseta, 10 pesetas, o a través de su donativo o ahora su compra para entrar en esa familia, pues hacen posible esta maravilla, ¿no? Este templo que será cuando acabe, si se supone en 2030, el edificio más alto de Barcelona y la primera, dijéramos, catedral de una nueva época, como decía Gaudí. No era la última catedral, sino la primera de una nueva época, decía Gaudí, ¿no? Bien, entonces, como decía, en las fachadas secundarias, Gaudí establece 3 arcos, basado en las 3 virtudes teologales. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Gaudí dice, si yo quiero entrar en mi libertad en la Sagrada Familia, en un templo, en la iglesia, es muy importante que en mi libertad viva la fe, la esperanza y la caridad. Y si ahora les preguntara a ustedes, ¿cuál es la más importante? Pues muy bien, casi todo el mundo ha dicho la caridad. Perfecto. Por eso que la caridad es la única virtud eterna. La fe y la esperanza son caducas. Entonces, si nosotros miramos a la fachada del nacimiento, vemos que hay 3 arcos. El del centro es mayor porque es la caridad. Como dicen en todo el mundo que la fe mueve montañas, la fe mueve montañas, si miramos a la fachada del nacimiento, la fe queda a la derecha, a nuestra derecha, porque es la montaña, el mar está a la izquierda. Es decir, que Gaudí pone esculturas que te hacen pensar más en estas virtudes. Yo siempre pongo este ejemplo que es más sencillo, ¿no? Si yo, ahora imagínense que son todos ustedes escultores. Entonces yo les encargo hacer la huida a Egipto. Me da igual que el escultor sea uno u otro. El concepto, el simbolismo. La huida a Egipto. Muy bien. Lo pondríamos en la esperanza y así está puesto. Y es que María visita a su prima Santa Isabel. ¿Dónde lo pondrían? A ver, María visita a su prima Santa Isabel, bendita tú que has creído en la fe. Bravo. Y el nacimiento de Jesús con los ángeles, los pastores, los reyes, pues lógicamente en la caridad. Jesús ha nacido por amor, para redimirnos, para liberarnos, y quiere que vayamos al cielo. Por eso arriba de todo hay un ciprés con las palomas que está en el cielo. Y Gaudí, para que tú y yo en nuestra libertad podamos ir a ese cielo por el cual merece la pena todo, ¿qué hace? Pues nos dice ser alma de Eucaristía. ¿Por qué? Porque debajo del ciprés hay un pelícano y 2 pelicanitos, es decir, ese amor de este animal que muere cuando no tiene nada de comer para que coman sus hijos, como las madres que están escuchándonos, pues seguramente morirían por sus hijos 1 y 20.000 veces. También los padres, lógicamente, pero bueno, el amor de una madre es algo muy especial, ¿verdad? Y entonces el Gaudí nos propone que para ir al cielo necesitamos la Eucaristía, el alimento que nos va a ayudar a sonreír, a perdonar,
a pensar en los demás, ¿no? A no ser egoístas, vanidosos, envidiosos, etc., ¿no? Bueno, eso es un poco la idea de Gaudí, ¿no? Y en la fachada principal, ¿qué pasará? Pues fíjense qué cosa más increíble. Habrá 7 puertas. ¿Por qué? Porque 7 son los sacramentos, estamos de acuerdo. Pero solamente hay 5 naves. Hombre, 7 puertas, 5 naves. Curioso, claro, porque el listo de Gaudí sabe que si yo no estoy bautizado, no soy hijo de Dios. Por tanto, no soy hijo de la Iglesia tampoco. Entonces habrá un edificio grande, ¿no?, en la fachada de la Gloria, en la cual veremos que antes de entrar a la Iglesia, entraríamos al bautismo y una vez bautizados ya somos hijos de Dios y podemos pasar a la Iglesia. Por tanto, habrá 2 puertas. Es simbólico, lógicamente. Nadie les va a preguntar si están bautizados antes de entrar en la Sagrada Familia. Pero bueno, es algo que, lo que decía antes, que la piedra nos tiene que hacer pensar en cómo Gaudí no lo pone por escrito. No es un erudito escritor ni filósofo, sino que lo hace arquitectura. Y en el otro lado, pues estará la confesión, la penitencia. Es decir, yo me aparto de Dios por mi pecado, pues bueno, siempre tengo la oportunidad de entrar por una puerta, me confieso y hacia adentro, ¿no? Porque vuelvo a ser hijo de Dios, estoy limpio. Los otros 5, pues la Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio, son de acceso directo. Bueno, esto es un poco Gaudí, ¿no? Esto es lo que tenemos que ir descubriendo día a día. Yo aún llevo tantos años y aún me sirve, ¿no? Pues como las piedras, y voy variando porque si no, también así me divierto, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿no? En otro momento les explicaré otras cosas, ¿no? Pero para que vayan descubriendo. Ahora es un poco la semilla, ¿verdad? Porque merece la pena y voy a terminar con palabras de Benedicto XVI. La homilía que él, el 7 de noviembre de 2010, cuando hizo la consagración, es muy bonita porque fíjense lo que dice: Antonio Gaudí, arquitecto genial y cristiano consecuente, artífice del proyecto de la Sagrada Familia, con la antorcha de su fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida en dignidad y austeridad absoluta. Y Antonio Gaudí lo realizó no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre. Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Pues yo pienso que encantado de haber estado con ustedes. Espero que les haya ayudado, ¿no?, a conocer un poco más a Gaudí, arquitecto genial, cristiano consecuente, y que además, fíjense qué cosa más bonita, Benedicto XVI tuvo Gaudí en cuenta 3 libros, decía Benedicto XVI, 3 libros para la Sagrada Familia. Uno como arquitecto, otro como cristiano y otro como hombre. Y Benedicto XVI lo relaciona con la Sagrada Escritura, con la naturaleza y con la liturgia. Entonces, bueno, sería cómo relacionamos estas 3 características. Pues como arquitecto, la liturgia, como cristiano, la Sagrada Escritura, y como hombre, la naturaleza. Esos son los 3 grandes libros inspiradores en la obra de Gaudí. Y recuerden que para Gaudí es muy importante, si las cosas las tenemos difícil, pues él acude o piensa en María, nuestra madre, como ayuda, ¿no? Como ayuda a volver a Dios, ¿no? A través de una madre las cosas son más sencillas. Un fuerte abrazo para cada uno y muchas gracias.